Buenas tardes. La clase del día de hoy va a tratar el tema control de la expresión de genes por señales extracelulares. Esta diapositiva quiere representar justamente señales gráficas a las cuales nosotros nos vemos expuestos durante nuestra vida cotidiana. Entonces, a través de estos símbolos gráficos, nosotros sabemos cómo actuar, cómo proceder. Y algo similar ocurre con la célula y las señales que recibe de su entorno. Este tema está comprendido en la unidad temática 3, que es la que venimos desarrollando hace 3 clases anteriores. Bien. En este esquema se establece básicamente cuáles son los pasos de la vía de señalización de señales en las células, en este caso eucariotas. Entonces tenemos una célula la cual podemos mencionar o nombrar como la célula emisora, porque va a emitir el mensaje, que es un mensaje químico. Entonces necesita la síntesis, el empaquetamiento en vesículas y su posterior secreción al medio extracelular. En el medio extracelular va a ser conducido hacia la célula receptora, es decir, la cual va a recibir el mensaje y va a reaccionar en función del mismo, el cual es reconocido a través de unas proteínas que en este caso se encuentran en la membrana plasmática. Estas proteínas reciben el nombre de receptor y el ligando, y el mensaje recibe el nombre de ligando. Una vez que el ligando se unió al receptor, se va a desencadenar una serie de cambios estructurales que van a generar una señal. Y esta señal se va a transducir al interior de la célula también a través de segundos mensajeros y cambios bioquímicos estructurales en estos segundos mensajeros. Algunos de los segundos mensajeros más conocidos, más estudiados, que ustedes deben sonar de clases anteriores, son el diacilglicerol, el inositol trifosfato, el AMP cíclico, el GMP cíclico y los fosfatidilinosítidos. Una vez que estos segundos mensajeros alcanzan una proteína efectora, se denomina así porque va a desencadenar ciertas actividades o ciertos cambios en la célula receptora, se llega al final de la vía de señalización. La proteína efectora va a tener puede tener dos funciones. Una es actuar sobre otras proteínas que se encuentran en el citoplasma, como enzimas de distintos ciclos celulares, ciclos químicos que tiene la célula para producir la modificación del metabolismo y la actividad o fisiología de la célula. Y otras van a ingresar al núcleo, donde van a actuar como factores de transcripción o activar a factores de transcripción para que se produzca la transcripción de genes necesarios para un cambio futuro en la actividad de la célula. Dentro de las vías de señalización se conocen distintos tipos de mecanismos de interacción entre las células. Entonces, tenemos la señalización endocrina. Esta señal va a viajar a través del corriente sanguíneo por una gran distancia hasta alcanzar a las células receptoras. En este caso, se habla de que es una señalización hormonal. ¿Por qué? Porque hay órganos especializados que van a sintetizar esta señal hormonal y van a ser secretada al torrente sanguíneo
y va a actuar en lugares lejanos. Un ejemplo de esto son las hormonas sexuales, como la testosterona en los varones, que se producen en los testículos, el estrógeno, la progesterona en los ovarios, etc. Y otras hormonas similares. Después tenemos la señalización parácrina, que se refiere al mensaje que envía una célula vecina hacia otra célula. Esto es muy importante durante la embriogénesis, también en algunos procesos tumorales, y permite que las células, todas las células vecinas, actúen de manera sincrónica en base a la señal que está siendo emitida. Después tenemos la señalización autócrina, donde una célula secreta excedentes de sus propios factores, y estos van a actuar tanto a través de una vía parácrina con las células vecinas como sobre sí misma. Esto es muy característico de las células tumorales, por ejemplo. Y después tenemos la señalización por contacto, donde una célula expresa un ligando en su membrana que va a interaccionar con los receptores de la membrana de otra célula. Esto también es muy común durante el desarrollo neuronal, como lo van a ver en la clase siguiente. Bien. Los receptores se pueden clasificar de distintas maneras, pero una de ellas es de acuerdo a la ubicación. En este caso tenemos receptores de membrana, que lo veníamos mencionando. Acá se ve cómo están insertos en la membrana, ya vamos a hablar sobre su estructura, junto con canales iónicos. Y después tenemos los receptores intracelulares, que pueden estar en el citoplasma o que pueden estar en el núcleo de la célula. En este esquema se visualizan los distintos tipos de receptores y se generalizan las vías de transducción de señales. Entonces tenemos los ligandos lipofílicos, que van a atravesar la membrana plasmática y van a actuar con los receptores citoplasmáticos o nucleares, como bien mencionado. Después tenemos ligandos que son solubles y por lo tanto no pueden atravesar la membrana plasmática, que van a interaccionar con transportadores, con canales de iones, con receptores acoplados a proteína G, con receptores acoplados a alguna actividad enzimática, con moléculas que actúan como receptores pero que están relacionando a la célula con la matriz extracelular, y con los receptores de contacto célula-célula. Como les mencioné, estos últimos receptores van a transducir la señal mediante la generación de segundos mensajeros y después mediante la modificación bioquímica de algunas proteínas. En este caso hace alusión a la fosforilación y desfosforilación de las mismas, lo que va a llevar a un cambio fisiológico, ya sea en las organelas, en el citoesqueleto o en la transcripción de genes, como les había mencionado. También tenemos una respuesta temprana y una respuesta tardía. En este caso se hace referencia a la transcripción de los genes. Entonces el suero que tiene factores de transcripción sería la señal, y que va a desencadenar una respuesta temprana a los factores presentes en el suelo. Esto va a ser a través de la transcripción de genes tempranos, de respuesta temprana, que son factores de transcripción. Estos factores de transcripción, a su vez, van a regular la transcripción de otros genes. Y estos genes van a ser algunos factores de transcripción y otros ya proteínas que pertenecen a algún proceso celular. Estos factores de transcripción, a su vez, van a actuar sobre la transcripción, esta vez ya de genes específicos de distintos procesos, lo que se denomina una respuesta tardía. Entonces tenemos una respuesta tardía y una respuesta temprana. Bien. Las vías de señalización que veníamos viendo hasta el momento, las veníamos viendo como lineales, es decir, un receptor, su ligando
y desencadena una señal. Pero las vías de señalización celular, como aquí lo vemos, son bastante complejas, donde intervienen distintos tipos de señalización. Entonces podemos tener una señalización convergente, es decir, distintos ligandos van a interaccionar con sus distintos receptores para regular una única vía o un único proceso fisiológico en la célula. O también puede ser el caso contrario, es decir, un único ligando va a reaccionar o va a actuar sobre su único receptor y este va a desencadenar distintas o va a generar distintos elementos secundarios de señal que van a regular distintos procesos fisiológicos dentro de la célula. Y después tenemos las vías más complejas, como la del ejemplo, donde van a coexistir los mecanismos convergentes, divergentes y paralelos o lineales de señalización. Nosotros vamos a estudiar los distintos tipos de receptores y los distintos tipos de señalización de manera compartimentalizada, es decir, como si fuesen lineales o paralelos, pero ustedes tengan en cuenta que esto no es muy raro que suceda así y generalmente son vías de señalización muy complejas que interaccionan y se regulan entre sí. Primero vamos a hablar de los receptores intracitoplasmáticos o intranucleares. Estos pertenecen a una gran familia cuyos miembros están constituidos estructuralmente por 4 dominios. Tenemos un dominio amino-terminal, que es el más variable, que contiene un sitio de activación transcripcional. Después tenemos un sitio de unión al DNA con las estructuras que ustedes ya vieron en la clase anterior. En este caso la sigla está equivocada porque debería ser DVD, DNA Binding Domain. Después tenemos un dominio hinge o de bisagra que permite la flexibilidad de la molécula. Y después tenemos en el extremo carboxilo terminal el dominio de unión al ligando, que este dominio, si bien está conservado, se va a modificar de acuerdo al tipo de ligando. Este dominio, a su vez, también tiene un segundo sitio de activación transcripcional. En la figura que se encuentra abajo, podemos ver los distintos tipos esquemáticamente, los distintos tipos de receptores y sus ligandos, en este caso hormonales, hormonas esteroideas. Lo que ustedes se tienen que llevar de este esquema es que estos receptores citoplasmáticos actúan como dímeros, ya sean heterodímeros u homodímeros, y que van a necesitar 2 moléculas del ligando para poder ser funcionales. En esta familia de receptores hay 4 tipos de receptores. Sin embargo, yo elegí hablar de 2 tipos, el tipo 1 y el tipo 2. ¿Por qué? Porque en los libros hacen mención, da ejemplo simplemente de estos 2 receptores. Entonces, en el caso de las hormonas esteroideas, por ejemplo, los glucocorticoides, estos van a atravesar la membrana y van a interaccionar con el receptor. Estos receptores, en ausencia del ligando, se encuentran inactivos, unidos a moléculas que se denominan chaperonas, como las heat shock protein, que impiden su acción. Cuando el ligando interacciona con el receptor, se produce un cambio estructural que lo libera de esta proteína chaperona. Y el receptor, con su ligando, muestra una señal de translocación al núcleo y es traslocado al núcleo por el sistema que ustedes ya vieron. En este caso, se va a dimerizar con otro receptor, actuando como un homodímero, y se va a unir a su secuencia, va a reconocer la secuencia específica de estos receptores, que en este caso es una secuencia invertida repetida, es decir, repeticiones invertidas.
para generar la activación de ciertos genes. Bien. Otro ejemplo son el de las hormonas tiroideas, del ácido retinoico que deriva de la vitamina A y de la vitamina D3. Estos van a interaccionar con sus receptores, pero estos receptores no se encuentran en el citoplasma, sino se encuentran en el núcleo de la célula y ya están unidos a su secuencia de DNA. Esta secuencia, en este caso, es una secuencia directa repetida, es decir, son repeticiones directas. Y estos receptores aparte son heterodímeros, como se puede ver en el esquema, y están unidos a correpresores, por lo tanto están inactivos. Cuando el ligando se une, se va a producir un cambio conformacional y se van a eliminar los correpresores para hacer intercambiándose con coactivadores. Y esto va a permitir la transcripción de los genes. Estos coactivadores son las histonas acetiltransferasas, como vieron en clases anteriores. Este esquema es un esquema complejo que yo no voy a desarrollar en su totalidad porque menciona distintas moléculas que están interaccionando, están regulando el ciclo celular. Entonces esto ustedes lo van a ver más adelante. Cuando vean ciclos celulares o regulación, les pido que vuelvan a esta diapositiva para que ustedes la puedan entender mejor. Yo lo único que voy a mencionar es esta parte del esquema que está relacionada con esta explicación. En este caso tenemos los receptores de estrógeno. Estos receptores de estrógenos van a unirse o van a reconocer una secuencia en el ADN específica que se denomina elemento de respuesta al estrógeno. Este elemento de respuesta al estrógeno se encuentra dentro de las regiones intensificadoras, reguladoras del gen que codifica para la ciclina D1. La ciclina D1 es una ciclina que interviene en la progresión del ciclo celular en el paso de la fase G1 a la fase S. Esta ciclina D1 va a interaccionar con la quinasa 4,6 que va a fosforilar distintas proteínas, entre ellas la del retinoblastoma, permitiendo la progresión del ciclo celular. Los otros esquemas están relacionados con estas progresiones, pero como les dije, son un poco más complejos y les pido que vuelvan a revisarlos una vez que ya hayan estudiado los ciclos celulares. Bien. Ahora vamos a ver los receptores de membrana plasmáticas. Son varios, como se observa en este esquema. Vamos a empezar por los receptores que ustedes ya estudiaron seguramente en la materia de biología. Ellos son los receptores de membrana acoplados a proteína G. Entonces, el receptor de membrana acoplado a proteína G está conformado por 7 hélices alfa transmembrana, por 3 loops, loops que son extracelulares, 3 que son intracelulares y un dominio carboxilo terminal y amino terminal. El dominio carboxilo terminal y el loop intracitoplasmático número 3 son los que van a interaccionar con las proteínas G. Estas proteínas G son proteínas GTPasas que intercambian GTP por GTP y en este caso son proteínas G triméricas que están formadas por una subunidad alfa, una subunidad gamma y una subunidad delta. Hay otras familias de GTPasas o proteínas de intercambio de GTP por GTP en las células que son monoméricas. Ustedes ya vieron en la clase anterior las proteínas RAM que están relacionadas con el transporte nuclear, y a lo largo de esta clase vamos a ver algunas de otras proteínas que intercambian por GDP por GTP. En este caso hay aproximadamente 50 tipos de proteínas G-alfa y otros tantos de proteínas G-beta y G-gamma, y esto va a permitir la especificidad del sustrato con sus receptores. Aparte de en este caso ya vamos a ver la vía de señalización. En
Entonces tenemos los receptores de membrana acoplados a proteína G. La proteína G está como un trímero con su subunidad alfa y su subunidad beta y gamma. Cuando interacciona el ligando con el receptor, este trímero se va y la proteína G alfa está unida a GDP, está unida a GDP. O sea que está en su estado inactivo. Cuando el ligando interacciona con el receptor, se va a producir un intercambio de GDP por GTP y activando a la subunidad alfa y la liberación de la subunidad beta gamma de la alfa. En este proceso también intervienen otras proteínas que son reguladoras, que son las proteínas que se denominan GEF, que es un factor de intercambio de GTP por GDP, de guanidina, y también las GAP, que son proteínas de activación de la actividad GTPasa que tienen esta molécula, que no están indicadas en este esquema, que van a regular la velocidad del intercambio y de la transformación del GTP a GDP. Bien. Entonces, esta proteína G, en presencia de GTP activa, va a actuar sobre otra proteína de membrana que es la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa va a producir un segundo mensajero que es el AMP cíclico a partir de AT. El AMP cíclico se va a unir a una proteína quinasa A que está formada por 4 subunidades, 2 subunidades reguladoras a las cuales sirve el AMP cíclico y 2 unidades catalíticas. Cuando el AMP cíclico se une, se liberan estas subunidades catalíticas que tienen una actividad quinasa. ¿Y qué es lo que van a hacer? En el citoplasma, si tomamos el ejemplo de un ligando como epinefrina o adrenalina, van a actuar sobre la síntesis del glucógeno. Entonces van a actuar sobre la glucógeno sintetasa, fosforilándola e inhibiéndola. Van a actuar sobre una glucógeno fosforilasa quinasa intermedia que va a fosforilar a la glucógeno fosforilasa, permitiendo la degradación del glucógeno en los monómeros de glucosa, y a su vez va a actuar sobre una proteína fosforilasa también inhibiéndola. ¿Por qué? Porque esta proteína fosforilasa elimina los fosfatos de la glucógeno sintasa, activándola. Entonces está inactiva esta y está inactiva esta, por lo tanto se inactiva la síntesis de glucógeno, porque en presencia de adrenalina o epinefrina se necesita glucosa para que el organismo pueda escapar, en el caso de que sea una señal de escape. Bien. Aparte, las unidades catalíticas de la proteína quinasa A van a ser transportadas al núcleo y en el núcleo van a fosforilar a factores de transcripción. En este caso van a fosforilar al factor CREB, que el factor CREB es un factor de unión al elemento de respuesta al AMP cíclico. Este va a regular la transcripción de ciertos genes, entre ellos las ciclinas 1, la ciclina D1, la ciclina E, que van a interaccionar de vuelta sobre la progresión del ciclo celular en el paso de G1 a fase S, y también pueden regular otras proteínas quinasas que tienen una acción de inhibición del ciclo. Depende del balance entre estos inhibidores y estos activadores, va a progresar el ciclo celular o no. Esta proteína quinasa también puede activar otras vías como la de la MAP quinasa, vamos a ver más adelante, y la subunidad beta-gamma tiene actividades, también aparte de tener actividades reguladoras, tiene actividades de activación, ya sea de la adenilato ciclasa o de otras vías como de las MAP quinasa. Y en este extremo del esquema está indicando que otros tipos de proteínas G triméricas, en este caso por ejemplo la alfa I o Z, tienen actividades inhibitorias de la vía y depende de
ligando al cual se una su receptor. Pueden inhibir regulando la vía que acabo de mencionar. Y bueno, y acá hace referencia a que el factor de transcripción CREB tiene un dominio de cremallera de leucina, como el que ustedes habían estudiado en clases anteriores. Bien. Ahora vamos a pasar a otros receptores que también son bastante estudiados y conocidos por ustedes, que son los receptores de tirosina y quinasa. Estos receptores, bueno, acá también pertenecen a una gran familia de miembros de proteínas receptoras tipo tirosina quinasa, y podemos ver que el dominio carboxilo terminal que tiene la actividad quinasa está regulado. Luego está conservado, bastante conservado. Eso es lo que indica el esquema. Luego tenemos una hélice alfa transmembrana que nos permite insertarse en la membrana plasmática, y el dominio amino terminal es el que más se modifica debido a que va a reconocer los distintos ligandos. Entonces, por ejemplo, este es un dominio amino terminal rico en cisteína, este tiene cisteínas y leucinas, este es similar a el factor de crecimiento epidermal, este es similar a fibronectina, etc. Todos estos receptores se caracterizan porque están como dímeros, y estos dímeros tienen una actividad quinasa muy débil. Pero cuando el ligando interacciona con estos, se encuentra como monómeros, y cuando el ligando interacciona con estos monómeros, estos se van a dimerizar y se van a autofosforilar. Esta autofosforilación en el labio de activación va a permitir que la actividad quinasa se estimule, produciéndose la fosforilación de distintas tirosinas que se encuentran en la estructura de los receptores. Estas tirosinas fosforiladas van a servir de anclaje para proteínas que tienen dominios de unión a las tirosinas. Estos dominios se denominan SH2 o dominio de unión a las tirosinas fosforiladas. Estas proteínas a su vez se van a fosforilar por la acción de las quinasas, y también se van a fosforilar en tirosinas. Estas tirosinas a su vez fosforiladas van a servir de anclajes para otras proteínas, por ejemplo en este caso la IRS1, que también tiene dominios ya sea PTB o SH2. Estos dominios van a reconocer las tirosinas fosforiladas de otras proteínas y también se van a fosforilar. Y esta fosforilación va a permitir que se aumente la señal, ya que distintas proteínas van a interaccionar con estas tirosinas fosforiladas activándose. Ahora vamos a hablar de una vía particular y vamos a explicar este proceso. Entonces, de vuelta, tenemos el receptor, en este caso para el factor de crecimiento epidermal, que está como monómero. En presencia del receptor se dimeriza, se autofosforila, aumenta la actividad de la quinasa del receptor, y esto recluta a proteínas con dominios SH2, en este caso la proteína GRB2. Esta proteína GRB2 aparte tiene dominios SH3 que también van a ser fosforilados, y va a reclutar otras proteínas como la proteína SOS, que la proteína SOS tiene una actividad de GEF, es decir, factor de intercambio de GT. Este factor SOS va a reconocer o va a reclutar una proteína que se encuentra en la membrana, que está unida a la membrana por un farnesilo. Esta proteína se denomina RAS, y cuando está en presencia de GDP está inactiva. Por unión con SOC, que es un intercambiador de GDP por GTP, se va a activar y va a estar en presencia de GT. Esta proteína RAS va a actuar sobre otra proteína que se denomina RAF. La proteína RAF se encuentra inactiva en el citoplasma porque está fosforilada en serinas y está unida a una proteína chaperona que se denomina 1433. En presencia de una RAS activa, se va a eliminar una de estas fosforilaciones y se va a fosforilar en las tirosinas.
activando a la proteína RAF. Esta proteína RAF activa, tiene actividad de quinasa y va a fosforilar a la quinasa MEP, que a su vez se va a activar y va a fosforilar a la quinasa MAP. Y esta quinasa MAP va a tener distintas funciones. Una de ellas es fosforilar a una quinasa P90 que va a ser traslocada al núcleo, y en el núcleo va a fosforilar al factor de respuesta al suero que se va a unir, que se va a activar y se va a unir al elemento de respuesta al suero que se encuentra en el citoplasma. A su vez, la MAP quinasa activa, que se encuentra en su forma dimérica, va a ser traslocada al núcleo, y en el núcleo va ella misma va a fosforilar un factor que se encuentra de forma inactiva, unido ya a la secuencia al elemento de respuesta al suero, que es el factor del complejo ternario. Este factor con el factor de respuesta al suero van a reclutar otros factores y van a producir la transcripción de ciertos genes, en este caso el gen CFOS, que es un factor a su vez de transcripción, que el CFOS va a actuar, se va a unir con C-shunt y forman lo que se denomina el complejo AP1, que también el complejo AP1 va a actuar sobre la transcripción de la ciclina D1 y del pasaje de la fase G1 a la fase S. Este es otro ejemplo de activación de las tirosina quinasas. Acá es para que ustedes tengan en cuenta que si bien esta vía la estamos estudiando ahora con los receptores de tirosina quinasa, también puede ser activada, por ejemplo, por la unión de ligandos a receptores acoplados a proteína G. En este caso, cuando un ligando, por ejemplo el epidermal growth factor, se une a su receptor, se va a producir la fosforilación de los receptores de tirosina quinasa, que van a reclutar distintas proteínas que tienen dominio SH2 o dominio PTB, que van a producir la activación de la fosfatidil-inositido 3 quinasa, que a su vez va a fosforilar al fosfoinositol bifosfato a fosfoinositol trifosfato. Este va a actuar sobre una quinasa, la PDK1, activándola. La quinasa PDK1 va a fosforilar a la quinasa AKT. AKT no solamente necesita de la fosforilación de PDK1, sino que necesita de la fosforilación de otro complejo que se denomina mTOR-C2, que es activado por algunas de estas vías. Bien, una vez que está doblemente fosforilada, AKT es activa y entonces puede actuar sobre distintas proteínas dianas. Voy a explicar el de la síntesis de proteínas, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en ausencia de AKT activa, se encuentra el complejo de esclerosis tuberosa, que está activo y está inhibiendo el intercambio de GTP por GDP en la proteína REP, que es también una proteína de la familia de las GTPasas. Al estar inhibido este intercambio, está inhibido el complejo mTOR-C1 y por lo tanto está inhibida la fosforilación de la proteína de unión al factor de elongación 4E, de inicio de la traducción 4E. Y como esto no está fosforilado, está activo, se inhibe la síntesis de proteínas. Cuando AKT está fosforilada, está activa. AKT va a inhibir mediante fosforilaciones al complejo TSC. Este complejo va a estar inactivo y como está inactivo, se va a producir el intercambio de GDP por GTP de la proteína REP. Y esta proteína REP va a actuar sobre el complejo mTOR activándolo. mTOR tiene una acción quinasa y esta acción quinasa va a actuar sobre la proteína de unión al complejo, al factor E, inhibiéndola. Entonces esta no se va a unir a este complejo y por lo tanto se estimula la síntesis de proteínas. Lo mismo sucede con otras quinasas que están inhibiendo la progresión del ciclo celular.
como la glucógeno-sintasa quinasa 3 beta, que está inhibiendo la transcripción de las ciclinas D1, o P27 y P21 a través de FOXO, que están inhibiendo las quinasas. Entonces AKT fosforila estos factores y se libera esta inhibición. A su vez, AKT activa, tiene un efecto antiapoptótico es antiapoptótico inhibiendo factores que van a desencadenar la apoptosis y estimulando la síntesis de factores que son antiapoptóticos. En este esquema, que lo vamos a ver más adelante, podemos ver un poco lo que yo les mencionaba de la traducción. Cuando mTOR está activo, fosforila la proteína de unión al factor 4E y esta se vuelve inactiva. Entonces el factor 4E, que forma parte del complejo 4F, puede reconocer el extremo amino terminal del RNA mensajero y continuar con la traducción de proteína. Cuando el mTOR está inactivo, porque está inactiva la vía de AKT, porque no hay factores de crecimiento que activen AKT, no es capaz de fosforilar a la proteína de unión a 4E. Y esta proteína, sin el fosfato que la inhibe, va a reclutar al factor 4E y no se va a formar el complejo que permite el reconocimiento del extremo 5' del RNA mensajero y por lo tanto la traducción. Yo les mencionaba de FOXO, que es un factor de transcripción. Bueno, FOXO, en ausencia de factores de crecimiento, se encuentra activo. Y como yo les mencionaba, está inhibiendo ciertas proteínas del ciclo celular. Y también tiene una acción proapoptótica. Entonces, FOXO, en ausencia de factores de crecimiento, es transloquado al núcleo y va a desencadenar la transcripción de genes, como decía, proapoptóticos como BIM y PUMA, y que van a inhibir otros genes que van a inhibir el ciclo celular, como el P27. En presencia de factores de crecimiento, la vía de FOXO se inhibe, es decir, se va a producir la fosforilación de los factores de los receptores tirosina quinasa, que van a activar a la fosfoinositidina 3 quinasa, que va a activar a AKT, y AKT va a fosforilar a FOXO. FOXO fosforilado va a ser reconocido por las proteínas estas chaperonas de la familia 14-3-3, impidiendo que sea traslocado al núcleo y desencadene la transcripción de estos genes que van a llevar a la muerte celular de la célula. Bueno, ahora vamos a ver otros receptores, que son los receptores de citoquinasas o citoquina quinasas. Y estos receptores se denominan así por el ligando el cual reconoce. En este caso, estos receptores también tienen una hélice alfa transmembrana que los permite insertarse en la membrana plasmática, tienen un dominio amino terminal que va a reconocer a los ligandos y un dominio carboxilo terminal intracelular. Este dominio intracelular no tiene actividad quinasa, pero permite la asociación de ciertas proteínas que tienen quinasa, es decir, que son transcriptas por genes distintos, estos receptores y estas proteínas quinasas, cosa que no sucedía con los receptores tirosina quinasa, que son transcriptos por el mismo gen. Y ese gen codifica para proteínas que tienen actividad quinasa. La actividad quinasa de estos receptores, que también son monoméricos, están como monómeros y en presencia del ligando se dimerizan, es leve, pero cuando están dimerizados, esta actividad de quinasa se fosforila y también se fosforila el labio de activación y después otras tirosinas que están presentes en el receptor. Y esto va a desencadenar las vías que ya habíamos visto, es decir, que se van a reclutar proteínas que tienen dominio de SH2, PTB, etc. En este caso, estas proteínas quinasas se denominan JAK y pertenecen a una gran familia de proteínas JAK. Estas proteínas JAK van a servir de anclaje a ciertas proteínas que se denominan
STAT. Estas proteínas STAT son factores de transcripción y como ustedes pueden ver en la estructura, tienen un dominio SH2 que les permite unirse a la JAK fosforilada y tienen un dominio de unión al ADN que les va a permitir reconocer las secuencias específicas, sus secuencias específicas en el ADN. Entonces estas proteínas STAT, al unirse a la proteína JAK, se van a fosforilar, se van a dimerizar, van a exponer una secuencia de translocación al núcleo y en el núcleo van a reconocer a través del dominio de unión al ADN secuencias específicas que van a permitir la transcripción de genes. Genes que están relacionados con la progresión del ciclo celular, de vuelta a la ciclina D1, el gen CMYC, algunas citoquinas, factores de crecimiento, genes que son antiapoptóticos, etc. Entonces, en este caso, directamente se produce la activación de factores de transcripción. En este caso, es un ejemplo de, bueno, si bien no es una citoquina, pero funciona a través de estos receptores, que es la hormona del crecimiento. Entonces, la hormona del crecimiento se va a unir a los receptores de citoquina quinasa, se va a producir la fosforilación, se van a activar las JAK y estas JAK van a reclutar a las STAT produciendo el fenómeno el mecanismo que yo ya les mencioné y que va a permitir el crecimiento celular y el ciclo celular. Pero también, como tienen tirosinquinasa, pueden reclutar proteínas que tienen dominio SH2 como la GRB2 y la SOS y activar la vía de las RAS, de las MAP quinasa, como les había mencionado, o también pueden actuar sobre la proteína de las fosfatidilinositido 3 quinasa y de la AKT, como se había mencionado. Todo esto porque también tienen tirosina quinasa, pero tienen tirosinas fosforiladas que pueden servir de anclaje para las proteínas con dominio SH2 objetivo. Otra vía que es importante, bueno, todas las vías son importantes, pero que fue muy estudiada, es la vía de los factores de los receptores de los factores de transcripción transformante beta o receptores serina treonina quinasa, es decir, que en este caso se va a fosforilar la serina treonina. Estos factores de transcripción, estos factores, perdón, de transformante beta se van a unir a receptores que actúan como dímeros. Hay dos tipos de receptores, los receptores tipo 2 y los receptores tipo 1. En este esquema se menciona un receptor tipo 3, pero en realidad es un proteoglicano que se encuentra en la superficie de la célula que se une a este ligando y se lo presenta a las moléculas que actúan como receptores, o sea, sería como un co-receptor. Una vez que se presentó a los factores de crecimiento transformante beta, receptor 2, este es el que tiene la acción de quinasa. Este va a reclutar a los receptores tipo 1 y van a formar un tetrámero con 2 dímeros del receptor tipo 2 y 2 dímeros del receptor tipo 1. Generalmente estos factores de transcripción actúan como dímeros. Entonces, el factor del receptor 2 que tiene la actividad quinasa va a fosforilar al receptor 1 que tiene los labios de activación y se va a fosforilar en este caso en las serinas treoninas, y una vez que se fosforilan estos labios de activación, el receptor 1 se va a autofosforilar en las distintas serinas treoninas. Esto va a reclutar a factores, a unas proteínas que tienen dos dominios que se denominan MH2 y MH1. El MH2 va a reconocer las serinas treoninas fosforiladas y el MH1 tiene una secuencia de translocación al núcleo. Una vez fosforilados por las quinasas de los receptores tipo 1, estos proteínas que se denominan SMAD se van a formar un complejo con otras proteínas que se denominan SMAD4, y entonces dos proteínas SMAD2, SMAD3 más una SMAD4 van a ser traslocadas al núcleo, y en el núcleo van a reclutar distintos coactivadores, van a reconocer su dominio
de interacción en el ADN y van a producir la transcripción de ciertos genes que también están relacionados. Ya vamos a verlo aquí. En este caso, también se está mostrando una proteína de intercambio GDP por GTP, que es la RAN-GTPasa, que ayuda en la translocación. Y estos receptores, como los anteriores, tienen un dominio amino terminal, que es más variable, que es el que reconoce a los factores transformantes beta, una hélice alfa, que le permite insertarse en la membrana, y una región con actividad quinasa que es inactiva y es intracelular. En este caso vemos la vía de señalización del factor de transformante beta tipo 1 que va a activar a las SMAD, que se van a unir al SMAD4 y van a actuar sobre, como les mencionaba, van a reconocer las secuencias o dominios en el ADN y van a permitir, van a desencadenar la apoptosis y la detención del ciclo celular, por ejemplo. Bien. Ahora vamos a ver vías que son muy importantes en la embriogénesis. Actúan en todos los tejidos, inclusive los tejidos adultos, pero fueron descubiertas y más estudiadas durante la embriogénesis. En estas vías tenemos la vía Hedgehog. En este caso, tenemos un receptor de la proteína Hedgehog que se denomina PATCH. Este receptor es un receptor que tiene 12 hélices alfa transmembrana, el dominio amino terminal externo y el dominio carboxilo terminal interno. Este receptor PATCH, en ausencia del ligando Hedgehog, va a actuar sobre una proteína de membrana denominada SMUDEN, inhibiéndola. Cuando está inhibida esta proteína, tenemos un factor de transcripción en el citoplasma que se denomina GLIN. Este factor de transcripción va a ser reclutado a la región de los cilios donde se encuentra PATCH y va a ser fosforilado por una proteína quinasa. Esta fosforilación va a permitir que sea reconocido por proteínas que después lo van a ubiquitinar, y esta ubiquitinación va a permitir que sea reconocido por el proteasoma y sea degradado. Uno de los fragmentos que surgen de esta degradación va a atravesar o va a ser traslocado al núcleo, donde va a actuar como represor de la síntesis de distintos genes. En presencia de Hedgehog, PATCH se vuelve activa y es incapaz de regular o inhibir a SMUDEN. Entonces, en ausencia de esta inhibición, la proteína GLID no va a ser reconocida por la proteína quinasa A, y entonces va a ser modificada de alguna manera, y esta proteína va, con ciertas modificaciones bioquímicas, va a atravesar al núcleo, y como se encuentra completa su estructura, va a actuar como un factor de transcripción. Aparte, esta proteína GLI puede ser, en este caso, puede ser mantenida en el citoplasma para evitar que vaya al núcleo por la proteína SUF, que actúa como inhibidor. La vía de Hedgehog PATCH es mucho más compleja, pero elegí este esquema porque es un esquema simple, y también en mi explicación traté de hacerlo lo más sencillo posible. Otra de las vías que participan en la embriogénesis y que van a ver en las clases futuras es la vía de Wnt. En el caso de Wnt es algo similar. Wnt es el ligando y va a interaccionar con un receptor que se denomina Frisl. Frisl pertenece a los miembros de la familia de proteínas G acopladas al receptor G, solo que está modificado porque no interacciona con las proteínas G trimérica, pero sí tiene 7 hélices alfa transmembrana, un dominio amino terminal externo y un dominio carboxilo terminal. En ausencia de Wnt, todo el receptor está inactivo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa?
tenemos un factor de transcripción, que es la beta-catenina, que va a interaccionar con distintas proteínas en el citoplasma, entre ellas quinasas. Estas quinasas van a fosforilar a la beta-catenina y fosforilada va a ser reconocida por también un factor que es un factor, una ubiquitina ligasa, que lo va a ubiquitinar y va a permitir la degradación por el proteasoma. En este caso, en ausencia de beta-catenina, hay un factor que un represor de la transcripción de genes, que es Groucho, que está unido al factor del complejo ternario, inhibiendo la transcripción de genes o reprimiendo la transcripción de genes. En presencia de Wnt, el que se une al ligando al receptor Frizzled también va a reclutar a un correceptor que se denomina LRP. Este correceptor va a reclutar a las proteínas quinasas que lo van a fosforilar. Fosforilado este receptor, LRP, va a reclutar axina. Entonces este complejo que estaba inhibiendo y fosforilando a la beta-catenina se va a desmantelar y no va a ser activo, por lo que la beta-catenina puede ser traslocada al núcleo. El núcleo va a interaccionar con el factor de complejo ternario, va a desplazar a Groucho y va a reclutar factores coactivadores, permitiendo la activación de la transcripción de genes. Entonces, si ustedes ven, tanto en la vía de Hedgehog como en la vía de Wnt, en ausencia de los ligandos, hay una degradación de los factores de transcripción. Y finalmente vamos a ver la vía de Notch, que es una vía de contacto célula a célula. Hay otras vías que participan en otros procesos, célula a célula, que lo vamos a ver cuando estudiemos esos procesos. Entonces, en la vía de Notch tenemos un receptor que es Notch, que es un receptor complejo, que está formado, que se sintetiza como una sola proteína, pero cuando va atravesando el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi se modifica, es escindida en dos péptidos que se mantienen unidos por uniones no covalentes, tiene una hélice alfa transmembrana y está asociada a presenilina. Bien, en presencia de delta, que es el ligando que es expresado por una célula vecina, se va a desencadenar una serie de modificaciones. Una de ellas es que el receptor Notch está asociado a la membrana con una metaloproteasa de membrana que se denomina ADO. Esta metaloproteasa va a escindir la fracción extracelular de Notch, que va a tener funciones, otras funciones. A su vez, se va a activar unas proteínas que se denominan secretasas, que van a escindir el dominio carboxilo terminal de Notch. El dominio carboxilo terminal se dirige al núcleo, donde va a producir la activación de factores de transcripción, permitiendo la transcripción de genes. Bien, con esto terminamos de ver las distintas vías que hemos seleccionado para que ustedes conozcan. Este es un ejemplo, no es necesario que lo conozcan, que se encuentra en el libro, por eso en el Lodich, por eso lo doy, donde se ve, puede apreciar la interacción de las distintas vías de señalización que nosotros hemos estudiado. En este caso, el ejemplo es para distintos ligandos, en este caso la insulina, el Wnt y el factor de crecimiento transformante, que están actuando sobre los adipocitos. Entonces podemos ver cómo las distintas vías inhiben la inducción de los genes de los adipocitos, o en algunos casos la activa, regulándose, y depende de cuán activada o estimulada esté una vía y cuán inhibida esté la otra, va a ser el resultado de la interacción de las mismas. Simplemente para que lo tengan en cuenta.
que pueden interaccionar y que de hecho están interaccionando entre sí. Bueno, esta es la bibliografía utilizada en la clase, más algunos trabajos de investigación que están en internet, y con las diapositivas y lo que se encuentra ya sea en cualquiera de estos dos libros es suficiente para que ustedes estudien. La organización de la clase difiere de la organización que está presente en los libros, pero ustedes lo van a entender perfectamente a los temas, siempre con la ayuda de la clase y las diapositivas que se deja. Bueno, muchas gracias.